Estás en ese punto donde ya no hay salida, ese lugar donde miraste todas las puertas y todas están cerradas, donde contaste tus recursos y descubriste que no queda nada, absolutamente nada que puedas hacer con tus propias manos. Escúchame bien, ese punto exacto donde tú dices, ya no hay manera, es el punto exacto donde Dios dice, ahora es mi turno. Tu desesperación no es el final de tu historia, es la señal de que algo imposible está por manifestarse. Porque Dios no necesita que tú tengas recursos, Él necesita que tú llegues al fin de tus recursos. Y si hoy estás viendo este mensaje, no es casualidad, es porque tu ayuda imposible ya salió del cielo y está llegando antes de que amanezca. Deja en los comentarios, yo confío ahora, para sellar tu decisión de creer en lo imposible. Y cuéntame desde dónde me estás viendo, porque quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. Sé exactamente lo que estás sintiendo. Esa opresión en el pecho que no te deja respirar tranquilo, ese cansancio que va más allá del cuerpo, que está en el alma, donde ya no tienes fuerzas ni para orar como antes. Has intentado todo, has trabajado hasta el agotamiento, has pedido ayuda y las puertas se cerraron, has orado y parece que el cielo está en silencio. Y lo peor de todo es esa pregunta que te atormenta en la madrugada. ¿Dios realmente me escucha? ¿Le importa lo que estoy viviendo? Te sientes como el pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. No puedes avanzar, no puedes retroceder, no puedes pelear. Estás en el lugar del imposible y la vergüenza de admitir que fallaste, que perdiste, que llegaste al límite, te está consumiendo por dentro. Pero hoy vine a decirte algo que va a cambiar todo. Aquí está la verdad que el enemigo no quiere que escuches. Tu desesperación extrema, ese punto donde humanamente ya no hay nada que hacer, es exactamente el escenario perfecto donde el poder ilimitado de Dios se manifiesta de la forma más rápida, más urgente y más sobrenatural. No es un obstáculo para tu milagro, es la precondición de tu milagro. Porque Dios opera en la categoría del imposible. La palabra dice en Romanos 4:17 que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que Dios no necesita que haya una salida visible. Él crea la salida de la nada. Él llama a la existencia lo que no existe. Y mientras tú estás viendo un callejón sin salida, Él está viendo el lienzo perfecto para pintar su gloria. Parágrafo 4. Promesa de transformación. Hoy, en este momento, vas a transformar tu noche más oscura en la expectativa de un amanecer sobrenatural. Ya no vas a quedarte paralizado en la pasividad del no hay nada que hacer. Vas a entrar en un estado de oración activa y expectativa vigilante. Porque la ayuda que necesitas no solamente está en camino, ya salió del trono de Dios con tu nombre escrito. Tu milagro no está esperando el momento perfecto. Tu milagro está creando el momento perfecto. Antes de que termine este mensaje, vas a entender por qué tu crisis es en realidad tu mayor ventaja espiritual. Vas a aprender a orar como Abraham oró, llamando a existencia las cosas que no existen. Y vas a reconocer las señales de que Dios ya está moviendo lo invisible a tu favor. Quédate conmigo hasta el final, porque cada palabra que vas a escuchar fue diseñada para resucitar la esperanza que creías muerta. Mira, no estoy aquí para darte un discurso bonito que suena bien, pero no cambia nada. Estoy aquí porque he visto a Dios operar en la hora más oscura. He visto milagros manifestarse cuando los doctores dijeron, no hay nada que hacer. He visto provisión sobrenatural llegar cuando las cuentas bancarias marcaban 0. Y sé, con cada fibra de mi ser, que el Dios que hizo eso para otros lo está haciendo para ti ahora mismo. Pero necesitas entender algo crucial. El milagro no viene para los que tienen un plan B.
El milagro viene para los que llegaron al punto donde Dios es la única opción. Y si hoy estás ahí, si hoy te sientes completamente impotente, felicidades. Porque acabas de calificar para el nivel de intervención divina que rompe todas las leyes naturales. Dios está a punto de hacer algo en tu vida que dejará a todos preguntándose, ¿cómo fue posible? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es teoría, es la estrategia exacta que usaron los grandes hombres y mujeres de fe cuando estaban donde tú estás ahora. Vamos a caminar juntos por 5 verdades que van a desmantelar cada mentira que el enemigo te ha dicho sobre tu situación. Primero, vas a entender por qué el fin de tus recursos es exactamente el inicio de la intervención de Dios. Luego, vas a descubrir por qué Dios no atrasó, sino que estaba preparando algo imposible. Después, te voy a enseñar la fórmula de fe que Abraham usó para llamar a existencia lo que no existía. Vas a aprender el arte de la entrega activa, ese descanso poderoso que precede el milagro. Y finalmente, vas a saber reconocer la primera señal de que tu ayuda imposible ya llegó. Prepárate, porque tu mundo está a punto de cambiar. Déjame llevarte a un lugar incómodo, pero necesario. Ese lugar donde tienes que admitir en voz alta, fallé, perdí todo. No tengo nada más que dar. Hay una vergüenza brutal en esas palabras, ¿verdad? Porque toda tu vida te enseñaron a ser fuerte, a resolver problemas, a encontrar salidas. Y ahora estás ahí, mirando el vacío total de tus manos, sintiendo que eres un fracaso, la cuenta bancaria en cero, la relación destruida, la salud quebrantada, el negocio colapsado, el sueño enterrado y lo peor, la sensación de que decepcionaste a todos, incluyendo a Dios. Sientes que si tuvieras más fe, más sabiduría, más fuerza, no estarías en este hoyo. Pero escúchame con atención. Esa vergüenza que sientes, ese no tengo nada, es exactamente la materia prima que Dios usa para los milagros más grandes de la historia. Porque hay algo que necesitas entender sobre cómo opera el poder de Dios. Él no viene a ayudarte a administrar mejor tus recursos. Él viene cuando ya no hay recursos que administrar. La Biblia está llena de esta verdad incómoda. Moisés no dividió el Mar Rojo cuando tenía un plan alternativo. Lo dividió cuando el ejército estaba detrás y el mar adelante y no había absolutamente nada que hacer. David no venció a Goliat porque tenía un arsenal impresionante. Lo venció con una piedra cuando todo el ejército de Israel estaba paralizado de miedo. La viuda de Sarepta no recibió la multiplicación cuando tenía la despensa llena. La recibió cuando estaba preparando la última comida antes de morir de hambre. ¿Ves el patrón? Dios espera el punto del ya no hay nada para manifestar el yo soy todo lo que necesitas. Y aquí está la razón profunda de por qué Dios opera así. Mientras tú tengas recursos propios, vas a confiar en tus recursos. Mientras tengas un plan B, el plan B será tu Dios. Mientras tengas una salida visible, esa salida será tu esperanza. Pero Dios no comparte su gloria con tus estrategias humanas. Él no es tu copiloto, Él es tu piloto. Y para que tú entiendas realmente quién es Él, necesitas llegar al lugar donde Él es tu única opción. Por eso el apóstol Pablo escuchó esta palabra directa del cielo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso 2 Corintios 12:9. No dice, mi poder te ayuda en tu debilidad. Dice, se perfecciona. Significa que la debilidad total es el ambiente perfecto donde el poder de Dios alcanza su máxima expresión. Entonces, ¿qué haces ahora con ese nada que tienes en las manos? Te voy a dar la respuesta más contraintuitiva que vas a escuchar. Lo entregas como un sacrificio de fe. Sí, entregas el nada,
Entregas la cuenta en cero, entregas la salud quebrada, entregas la relación rota, entregas el sueño muerto, no como una resignación derrotada, sino como un acto radical de confianza. Es exactamente lo que hizo la viuda de Sarepta. Elías le pidió que hiciera una torta con la última porción de harina y aceite, la torta que era para ella y su hijo antes de morir. Y ella obedeció. Entregó el último recurso. Y en ese momento, en ese acto de fe loco y desesperado, comenzó el milagro. La harina no se acabó y el aceite no se agotó hasta que Dios envió la lluvia. Primera Reyes 17, 8, 16. Presta atención a esto. El milagro no vino antes de que ella entregara lo último que tenía. Vino después. Porque Dios estaba esperando que ella soltara el control. Mientras ella tenía algo, era su algo. Cuando lo entregó, se convirtió en el algo de Dios. Y Dios multiplica lo que está en sus manos, no lo que está en las tuyas. Entonces hoy, en este momento, necesitas hacer lo mismo. Deja de aferrarte a ese poco que crees que tienes. Deja de intentar estirar lo que ya no alcanza. Deja de hacer malabares con las migajas. Entrégale todo a Dios, incluyendo tu nada, y dile: Señor, esto es todo lo que tengo y es nada, pero lo pongo en tus manos porque tú eres el Dios que multiplica panes, que llena redes vacías, que hace brotar agua de la roca. Ahora necesitas entender algo más. Esta entrega no es pasiva. No es un bueno, ya me rendí, que sea lo que Dios quiera, con un suspiro de derrota. No. Es una entrega activa, es un acto de guerra espiritual. Estás diciendo: enemigo, no tienes poder sobre esta área de mi vida porque ya no es mía, es de Dios. Y tú no peleas contra mí, peleas contra el Dios Todopoderoso. Estás cambiando de propietario, estás transfiriendo la responsabilidad del milagro de tus manos limitadas a las manos ilimitadas de Dios. Y cuando haces eso, algo se rompe en el mundo espiritual. Las cadenas se caen. Las puertas cerradas comienzan a abrirse. La provisión que estaba bloqueada comienza a fluir. Porque ahora Dios puede obrar sin que tu incredulidad o tu autosuficiencia estorben. Mira tu situación ahora mismo con otros ojos. Ese vacío que ves, esa bancarrota emocional, financiera, relacional o física que estás viviendo, no es tu tumba, es tu vientre de resurrección, es el lugar exacto donde Dios va a demostrar que Él es suficiente, que su gracia basta, que su poder no tiene límites, porque cuando termine este proceso y mires hacia atrás, no vas a poder decir: lo logré con mi esfuerzo. Vas a tener que decir: fue Dios, solamente Dios. Y esa es la historia que cambia vidas, la historia que glorifica el nombre de Dios, la historia que el cielo estaba esperando escribir a través de tu crisis. Tu imposible es la plataforma de su posible. Tu no puedo es la invitación para su yo puedo. Tu fin es su inicio. Entonces hoy, ahora mismo, vas a hacer algo profético. Vas a levantar tus manos vacías delante de Dios y vas a decirle: Señor, aquí está mi nada, aquí están mis manos vacías, aquí está mi corazón quebrantado, aquí está mi cuenta en cero, aquí está mi fuerza agotada, lo entrego todo a ti. Ya no es mi problema, es tu oportunidad. Ya no es mi crisis, es tu plataforma de gloria. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y cuando ores eso con fe genuina, con esa fe desesperada que no tiene dónde más agarrarse, vas a sentir algo cambiar. Puede que no veas el milagro completo todavía, pero vas a sentir la paz que sobrepasa el entendimiento. Vas a sentir que una carga se quitó de tus hombros, porque ya no depende de ti, depende de Él. Y aquí está la promesa que puedes tomar como tuya hoy. El mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, el mismo que convirtió el agua en vino, el mismo que hizo caminar a Pedro sobre el agua,
El mismo que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto, ese Dios está mirando tu situación ahora mismo y no está preocupado, no está nervioso, no está buscando un plan B, porque para Él tu imposible es su especialidad. Tu crisis es su currículum, tu desesperación es su invitación. Entonces suelta el control, entrega el nada y prepárate, porque cuando Dios toma tu nada y lo convierte en algo, el mundo entero se queda sin palabras. Tu milagro ya comenzó en el momento en que dejaste de pelear con tus propias fuerzas y dijiste: Señor, es tuyo. Ahora bien, sé lo que estás pensando, pero ya lo entregué a Dios antes y nada cambió. Y aquí está la diferencia. Entregarlo de verdad significa que no lo vuelves a tomar. Significa que dejas de revisar obsesivamente la cuenta bancaria. Significa que dejas de enviar ese mensaje desesperado a las 3 de la mañana. Significa que dejas de intentar forzar puertas que Dios cerró. La verdadera entrega se ve en tu paz, no en tu ansiedad. Se ve en tu descanso, no en tu lucha frenética. Y cuando realmente sueltas, Dios realmente actúa, porque ahora Él tiene espacio para moverse. Ahora Él tiene el control total, y cuando Dios tiene el control total, lo imposible se vuelve inevitable. Hay una razón por la que te estoy diciendo todo esto con tanta urgencia. Porque el enemigo quiere que creas que tu falta de recursos es evidencia de que Dios te abandonó. Quiere que veas el vacío y pienses: Dios no me ama. Quiere que mires la pérdida y concluyas: no soy suficiente para que Dios me ayude. Pero esa es la mentira más destructiva que existe. La verdad es exactamente lo opuesto. El vacío es la señal de que Dios está a punto de llenarlo de una forma que nunca imaginaste. La pérdida es la preparación para la restauración multiplicada. El fin de tus recursos es el inicio de la intervención sobrenatural que va a dejar tu testimonio grabado en la eternidad. No te rindas ahora, no sueltes la fe ahora, porque lo que Dios va a hacer en tu vida no tiene precedente. Entonces, ¿cuál es tu decisión ahora mismo? ¿Vas a seguir intentando resolver lo irresoluble con tus fuerzas? ¿O vas a dar el paso radical de fe y entregar todo, incluyendo tu desesperación, en las manos del Dios que especializa en imposibles? Cierra los ojos por un segundo y visualiza esto: tus manos vacías extendidas hacia el cielo, y las manos de Dios llenas de provisión, de sanidad, de restauración, de milagros, descendiendo para llenar las tuyas. Esa es la imagen de lo que está pasando ahora mismo en el mundo espiritual. Tú sueltas lo poco, Él te da lo mucho. Tú entregas la escasez, Él te devuelve la abundancia. Tú le das tu imposible, Él te da su posible ilimitado. Recíbelo ahora por fe. Declara: mi nada es suficiente para que Dios haga todo. Y antes de avanzar, quiero que declares esto en voz alta, con autoridad, con convicción: el fin de mis recursos es el inicio de la intervención de Dios en mi vida. Mi vacío es su oportunidad. Mi debilidad es la plataforma de su poder. Ya no dependo de lo que tengo, dependo de quién Él es. Y Él es más que suficiente. Mi milagro ya salió del cielo. Mi ayuda imposible está en camino. Y voy a verlo manifestarse antes del amanecer. Ahora sella esa declaración con un amén lleno de fe, porque no estás hablando al aire, estás profetizando tu realidad futura, estás llamando a existencia lo que todavía no ves. Y cuando declaras la palabra de Dios sobre tu crisis, el cielo responde con poder. Escucha esto atentamente. Ya diste el primer paso, ya entregaste tu nada, ya soltaste el control. Ahora viene algo aún más desafiante, porque el enemigo va a intentar hacerte creer que Dios se está tardando, que el milagro no va a llegar a tiempo, que vas a perder la oportunidad. Y aquí es donde muchos pierden su milagro, en la sala de espera de Dios.
pero te voy a revelar algo que va a cambiar tu perspectiva completamente, porque hay una verdad que pocos entienden sobre el tiempo de Dios, una verdad que cuando la comprendes, transforma tu agonía de espera en expectativa de gloria. Y es esto: Dios no atrasó, Él no está llegando tarde. Lo que tú llamas demora es en realidad el tiempo exacto que Él necesitaba para preparar algo tan imposible, tan sobrenatural, tan más grande de lo que pediste, que cuando lo veas manifestarse vas a caer de rodillas y decir: valió la pena cada segundo de espera. ¿Estás listo para entender por qué el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece que se está acabando el tuyo? Entonces no sueltes este mensaje, porque lo que viene ahora va a desarmar cada ansiedad que el reloj te causó. La agonía de la espera, esa tortura silenciosa que nadie ve, pero que te está consumiendo por dentro. Cada día que pasa sin respuesta, cada noche que te acuestas con la misma carga que te levantaste, cada vez que miras el calendario y piensas, ya no hay tiempo. Esa sensación de que el reloj está corriendo en tu contra, de que la ventana de oportunidad se está cerrando, de que si Dios no actúa ahora, ya será demasiado tarde. Conoces ese peso, ¿verdad? Esa ansiedad que te aprieta el pecho cuando calculas cuánto tiempo te queda antes de que todo colapse definitivamente. Y lo peor de todo es esa pregunta venenosa que susurra en tu mente: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Acaso no ve que me estoy hundiendo? Esa pregunta te hace sentir abandonado, olvidado, invisible para el cielo. Y el enemigo aprovecha ese momento de vulnerabilidad para inyectar la mentira más destructiva. Dios se olvidó de ti. Tu oración se perdió en el camino. Él está ayudando a otros, pero a ti te dejó atrás. Y empiezas a compararte con otros que recibieron su milagro rápido. Y te preguntas, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Por qué Dios les respondió a ellos y a mí no? Y esa comparación se convierte en un veneno que mata tu esperanza gota a gota. Empiezas a reinterpretar tu historia. Empiezas a pensar que tal vez no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente fiel, lo suficientemente digno de la intervención divina. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a resignarte. Comienzas a prepararte para el no de Dios. Comienzas a construir una vida alrededor de la ausencia del milagro. Pero hoy vine a destruir esa mentira de raíz. Porque aquí está la verdad que va a revolucionar tu forma de ver la espera. Dios no atrasó. Él no está llegando tarde. Lo que tú interpretas como demora es en realidad preparación. Dios estaba ocupado en el mundo invisible, moviendo piezas, alineando circunstancias, cerrando bocas de enemigos, abriendo puertas que ningún hombre puede cerrar, preparando personas que ni siquiera conoces para que sean instrumentos de tu milagro. Mientras tú veías silencio, Él estaba trabajando. Mientras tú sentías abandono, Él estaba orquestando. Mientras tú pensabas que nada estaba pasando, todo estaba pasando en el reino espiritual. Y la razón por la que tomó más tiempo del que esperabas es porque lo que Él está preparando es mucho más grande de lo que tú pediste. Déjame mostrarte esto en la palabra. Juan capítulo 11. Lázaro está enfermo. Las hermanas mandan a llamar urgentemente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Era una emergencia. Cada hora contaba. Jesús podía llegar en 2 días, pero la Biblia dice algo que parece incomprensible. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. ¿Lo captas? Jesús intencionalmente se quedó quieto mientras Lázaro moría. No fue descuido, no fue olvido, fue estrategia divina. Y cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Ya había pasado el punto de descomposición. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahí está el reclamo humano.
Llegaste tarde, Jesús, ya no hay nada que hacer. Pero escucha la respuesta de Jesús. Jesús no se disculpa, no explica la demora, simplemente declara: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y luego hace algo que desafía toda lógica. Ordena quitar la piedra de la tumba. Marta protesta: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días, ya hiede. Ya pasó el punto donde un milagro parecía posible. Pero Jesús ora y grita con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el muerto sale caminando. Ahora entiende esto. Si Jesús hubiera llegado a tiempo para sanar a Lázaro enfermo, la gente hubiera dicho: ¡qué buen sanador! Pero cuando resucitó a un hombre de 4 días de muerto, nadie pudo negar que ese era el poder de Dios. La demora no fue tardanza, fue estrategia para manifestar una mayor gloria. Dios esperó hasta que la situación fuera irreversible para los ojos humanos, para que cuando obrara todos supieran que fue Él. Entonces, ¿qué te está diciendo esto sobre tu situación? Que el tiempo que tú consideras perdido no está perdido. Está siendo usado por Dios para magnificar su gloria en tu vida. Mientras tú piensas ya es demasiado tarde, Dios está diciendo: ahora es el tiempo perfecto para mostrar que para mí no hay demasiado tarde. Tu situación llegó al punto donde humanamente ya no hay solución. El diagnóstico es terminal, la deuda es impagable, la relación es irreparable, el tiempo se acabó. Y ahí, en ese punto exacto de ya hiede, Dios va a gritar sobre tu imposible: sal fuera. Y lo que estaba muerto va a caminar. Lo que estaba podrido va a ser restaurado. Lo que era imposible va a ser tu testimonio más grande. Porque Dios no hace milagros pequeños con crisis grandes. Él hace milagros gigantes con crisis gigantes. Ahora necesitas cambiar tu lenguaje, porque el lenguaje que usas moldea tu fe. Deja de decir: Dios se está tardando. Empieza a declarar: Dios está preparando algo más grande. Deja de decir: ya no hay tiempo. Empieza a declarar: el tiempo de Dios es perfecto. Deja de decir: llegó tarde. Empieza a declarar: llega justo a tiempo para manifestar lo imposible. Porque cada vez que declaras la ansiedad, la alimentas. Pero cada vez que declaras la fe, la activas. Y la fe no es negar la realidad del problema. La fe es declarar una realidad mayor que el problema, la realidad del poder ilimitado de Dios. Entonces, abre tu boca ahora y declara: Dios no atrasó. Él estaba preparando el nivel de milagro que mi situación necesita, y estoy listo para verlo manifestarse. Escucha esto. Hay una diferencia entre el tiempo cronológico, Cronos, y el tiempo estratégico de Dios, Kairos. Cronos es el tiempo del reloj, el tiempo que mide días, horas, minutos. Kairos es el tiempo del cumplimiento, el tiempo del ahora es. Y Dios no opera en Cronos, opera en Kairos. Él no está limitado por tu calendario. Él está enfocado en el momento exacto donde su intervención causará el mayor impacto. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo señalado para tu milagro, y ese tiempo no lo determinas tú con tu ansiedad, lo determina Dios con su sabiduría. Tu trabajo no es controlar el tiempo, tu trabajo es confiar en el que controla el tiempo. Pero aquí está el desafío real: confiar en el tiempo de Dios cuando todo en ti grita: es urgente. Confiar cuando los números no cuadran. Confiar cuando el doctor dice: no hay más que hacer. Confiar cuando la fecha límite ya pasó. Eso no es fe fácil, es fe de fuego. Es la fe que Abraham tuvo cuando Dios le prometió un hijo y pasaron 25 años sin respuesta. 25 años. Y durante esos años su cuerpo se envejeció, el cuerpo de Sara se envejeció. Todo parecía decir: ya es imposible.
Pero Romanos 4, 19, 20 dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto. Tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo ves? Mientras esperaba, daba gloria. No maldecía la demora, adoraba en la demora. Y cuando finalmente Isaac nació, no era solamente un bebé. Era el hijo de la promesa, el hijo del milagro, el hijo que desafió todas las leyes de la naturaleza. Si hubiera nacido cuando Abraham tenía 50 años, la gente hubiera dicho, ¡qué bendición! Pero cuando nació, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nadie pudo atribuirlo a la naturaleza. Fue Dios, solamente Dios. ¿Entiendes? La demora magnificó el milagro. El tiempo de espera no fue tiempo perdido. Fue tiempo de preparación para que cuando el milagro llegara, fuera tan imposible que solo Dios pudiera recibir la gloria. Y lo mismo está pasando contigo. Dios está esperando hasta que tu situación sea tan imposible, que cuando Él actúe, todo el mundo sepa que fuiste tú quien oró, pero fue Dios quien respondió. Entonces hoy, ahora mismo, vas a hacer un cambio profundo en tu perspectiva. Vas a dejar de mirar el reloj con ansiedad y vas a empezar a mirar el trono con expectativa. Vas a dejar de contar los días que pasaron sin respuesta y vas a empezar a contar las promesas que Dios te dio. Vas a dejar de medir el tiempo en cronos y vas a empezar a vivir en kairos, en el tiempo estratégico de Dios, donde todo se alinea perfectamente. Y cuando sientas la tentación de desesperarte porque ya no hay tiempo, vas a recordar a Lázaro de 4 días de muerto saliendo de la tumba. Vas a recordar a Isaac naciendo de un vientre muerto. Vas a recordar que el Dios que resucita muertos y llama a existencia lo que no existe no tiene límite de tiempo. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. La espera no es pasiva, la espera es activa. No es cruzarte de brazos y decir, bueno, esperaré. Es mantener tu fe activa, tu oración activa, tu declaración activa, tu obediencia activa mientras Dios trabaja en lo invisible. Es como una mujer embarazada. Ella no ve el bebé, pero sabe que está creciendo en su vientre. No lo controla, pero lo alimenta. No apresura el proceso, pero se prepara para el parto. Así es tu espera. Tu milagro ya está gestándose. No lo ves todavía, pero está creciendo en el vientre del tiempo de Dios. Y cuando se cumpla el tiempo, cuando llegue el kairos divino, tu milagro nacerá y será tan hermoso, tan perfecto, tan exactamente lo que necesitabas, que vas a mirar atrás y decir, Dios, gracias por no responder cuando yo quería. Gracias por responder cuando tú sabías que era perfecto. Hay una escritura poderosa en Habacuc 2:3 que necesitas grabar en tu corazón. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lee eso de nuevo. Aunque tardare, no tardará. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Lo que tarda según tu cronómetro, no tarda según el reloj de Dios. Y la promesa es clara, sin duda vendrá. No dice, tal vez venga. No dice, si tienes suerte. Dice, sin duda vendrá. Tu milagro no es una posibilidad, es una certeza. No es un espero que sí, es un sé que sí. La única pregunta no es sí, es cuándo. Y el cuándo ya está establecido en el calendario eterno de Dios. Entonces suelta la ansiedad del tiempo. Suelta el miedo de que ya es tarde. Suelta la comparación con otros que recibieron su respuesta más rápido. Porque tu proceso no es igual al de ellos. Tu milagro no es igual al de ellos. Tu testimonio no es igual al de ellos. Dios tiene un plan personalizado, un tiempo específico, un método único para tu vida. Y si hoy todavía estás esperando, es porque lo mejor todavía no llegó. Cuando llegue lo que Dios preparó,
Vas a entender por qué era necesario esperar. Vas a ver las conexiones que Él hizo. Vas a ver las puertas que Él cerró para protegerte. Vas a ver las puertas que Él abrió en el tiempo exacto. Y vas a caer de rodillas y decir: Dios, tú no atrasaste. Yo tenía prisa, pero tú tenías sabiduría. Y quiero dejarte con esta imagen poderosa. Imagina que estás en un valle oscuro, rodeado de montañas. No puedes ver más allá de las montañas. Todo lo que ves es oscuridad. Y gritas: Dios, ¿dónde está mi ayuda? Pero Dios está en lo alto, viendo toda la geografía. Él ve el valle donde estás, pero también ve la caravana de provisión que ya viene hacia ti desde el otro lado de la montaña. Él ve el tiempo exacto en que esa caravana va a llegar a tu valle, y Él sabe que si llegara antes, no estarías listo para recibirla. Si llegara después, sería tarde. Por eso llega exactamente cuando debe llegar. Tú no ves la caravana todavía, pero Dios la ve, y Él te dice: espera un poco más, tu ayuda ya viene y es más grande de lo que imaginaste. Puedes confiar en esa visión. Ahora declara esto conmigo: Dios no atrasó. Él está preparando algo imposible para mí. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que Él preparó es mayor de lo que yo pedí. No voy a medir mi fe por mi reloj. Voy a medir mi reloj por mi fe. Dios está trabajando a mi favor en este momento. Mi milagro ya salió del cielo. Mi ayuda imposible está en camino, y voy a verla manifestarse en el tiempo perfecto de Dios. No en mi tiempo, en su tiempo. Y su tiempo es ahora, el tiempo de mi milagro. Amén. Créelo, decídelo, porque lo que declaras con tu boca en fe, el cielo lo confirma con poder. Escucha. Ya entendiste que Dios no se atrasó, que Él está preparando lo imposible, que su tiempo es perfecto. Pero ahora viene algo que va a revolucionar completamente tu forma de orar. Porque no basta con esperar pasivamente. Necesitas aprender a orar proféticamente. Necesitas aprender a llamar a existencia las cosas que no existen, exactamente como Abraham lo hizo. Y cuando domines esta forma de orar, vas a ver resultados que desafían toda lógica humana, porque hay una dimensión de fe que pocos cristianos experimentan. Una dimensión donde tú no solamente le pides a Dios que cambie tu situación, sino que declaras la realidad que Dios ya estableció en el mundo espiritual como si ya fuera visible en el mundo natural. Es la fe que no espera ver para creer, sino que cree primero y por eso ve después. Es la fórmula exacta que usó Abraham, el padre de la fe, para recibir lo imposible. Y si quieres salir de la pasividad de la oración suplicante y entrar en la autoridad de la oración profética, entonces lo que viene ahora es para ti. Porque te voy a enseñar exactamente cómo orar cuando la mente dice: es imposible, pero Dios dice: ya está hecho. Aquí está el desafío más grande de la fe: orar por algo que tu mente, tus sentidos y toda tu realidad visible dicen que es completamente imposible. Intentas orar con fe, pero cada vez que abres los ojos, ves el problema exactamente igual. Intentas declarar victoria, pero tu voz tiembla porque la cuenta bancaria sigue en cero. Intentas creer en la sanidad, pero el dolor en tu cuerpo te recuerda que nada ha cambiado. Y ahí es donde la mayoría abandona, porque hay una distancia brutal entre lo que Dios prometió y lo que tus ojos ven, y en esa distancia la desesperanza susurra: estás siendo ingenuo, estás negando la realidad, estás viviendo en fantasía. Pero hoy vas a descubrir que hay una forma de orar que cierra esa distancia, una forma que no niega la realidad presente, sino que la sobrescribe con la realidad de Dios. Esta forma de orar tiene un nombre en la Biblia: la fe de Abraham. Y Romanos 4:17 la describe con precisión quirúrgica. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Detente ahí. Lee esa frase de nuevo. Llama las cosas que no son como si fuesen.
No dice, llama las cosas que ya existen. Dice, llama las cosas que no son. Esto significa que Abraham no oraba describiendo su problema. Abraham oraba declarando la solución que Dios había prometido, aunque esa solución todavía no existiera en el plano visible. Él no decía, Dios, soy viejo y Sara es estéril. Él decía, soy padre de muchas naciones, cuando todavía no tenía ni un hijo. Eso no es autoengaño, eso es fe creadora, porque hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona el mundo espiritual. Las palabras tienen poder creador. Dios creó el universo con palabras, sea la luz, y fue la luz. No había luz, pero cuando Dios la llamó, apareció. Y tú, que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, también tienes autoridad creadora en tu boca, no con el mismo poder absoluto de Dios, pero sí con autoridad delegada. Jesús lo confirmó en Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Captaste eso? Lo que diga le será hecho. No lo que piensa, no lo que siente, lo que declara con su boca en fe. La declaración profética activa el poder de Dios. Entonces, ¿cómo se aplica esto a tu situación imposible? Así, dejas de orar describiendo el problema y empiezas a orar declarando la promesa. Dejas de decir, Dios, estoy enfermo, sáname, y empiezas a decir, por las llagas de Cristo fui sanado. Declaro salud sobre mi cuerpo. Declaro que cada célula obedece la palabra de Dios. Dejas de decir, Dios, no tengo dinero, y empiezas a decir, mi Dios suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Declaro provisión sobrenatural. Declaro que la abundancia de Dios fluye hacia mí. ¿Ves la diferencia? No estás negando que estás enfermo o sin dinero. Estás sobreescribiendo esa realidad temporal con la realidad eterna de la palabra de Dios. Estás llamando a existencia lo que Dios ya aprobó en el cielo, pero que todavía no se manifestó en la tierra. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí está el secreto que cambia todo. Para que esta fe funcione, necesitas tener un título de propiedad espiritual. ¿Qué es un título de propiedad? Es un documento legal que prueba que algo te pertenece. Y en el reino espiritual, el título de propiedad es la palabra de Dios. No puedes declarar cualquier cosa y esperar que suceda, pero sí puedes declarar lo que Dios ya prometió en su palabra, porque esas promesas son tu título de propiedad. Cuando Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones, Génesis 17:5, esa palabra se convirtió en el título legal de Abraham, y Abraham la usó como evidencia cada vez que oraba. No oraba desde la duda, oraba desde la certeza de lo que Dios ya había declarado. Entonces, lo primero que necesitas hacer es encontrar tu título de propiedad en la palabra de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? ¿Es sanidad? Busca Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es provisión? Busca Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Es paz? Busca Juan 14:27. Mi paz os doy. ¿Es restauración? Busca Joel 2:25. Yo os restituiré los años que comió la oruga. Cada promesa en la Biblia es un cheque firmado por Dios. Pero un cheque no te sirve de nada si no lo cobras. ¿Y cómo lo cobras? Declarándolo, tomando esa promesa y orándola en voz alta como tu realidad presente, aunque tu circunstancia diga lo contrario. Eso es fe de Abraham. Eso es llamar a existencia lo que no existe. Pero aquí viene la parte difícil, la parte donde la mayoría falla. Romanos 4:19-20 dice que Abraham consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Captas la paradoja?
Él consideró la realidad imposible, su cuerpo muerto, la matriz estéril, pero no dudó de la promesa. Esto significa que la fe no es ignorancia de los hechos. Abraham sabía perfectamente que era biológicamente imposible, pero él pesó dos realidades, la realidad de su cuerpo versus la realidad de la palabra de Dios, y decidió que la palabra de Dios pesaba más. Decidió que lo que Dios dijo era más real que lo que sus ojos veían. Esa es la decisión que tú necesitas tomar hoy. Entonces, cuando oras, no finjas que el problema no existe. Reconócelo. Señor, veo esta enfermedad, veo esta deuda, veo esta crisis, pero inmediatamente después declara, pero tu palabra dice, y yo escojo creer tu palabra por encima de lo que veo. Tu palabra es más real que mi problema. Tu promesa es más sólida que mi circunstancia. Y por lo tanto, declaro que lo que tú dijiste es mi realidad, aunque todavía no la vea manifestada. Eso es orar con autoridad. Eso es orar como Abraham. No es autosugestión positiva, es alineamiento con la voluntad revelada de Dios. Estás tomando lo que ya es verdad en el cielo y lo estás trayendo a la tierra con tu declaración de fe, porque Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tú eres el puente entre el cielo y la tierra con tu boca. Ahora, déjame darte un ejemplo práctico de cómo orar así. Imagina que tienes una enfermedad terminal. La oración de duda suena así: Dios, si es tu voluntad, por favor, sáname. Si puedes, ayúdame. Esa oración está llena de sí y tal vez. No tiene autoridad, pero la oración de fe de Abraham suena así: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti con mi título de propiedad. 1 Pedro 2:24 dice que por las heridas de Cristo ya fui sanado. No seré, sino fui. Pasado. Ya está hecho en el mundo espiritual. Entonces ahora declaro esa realidad sobre mi cuerpo. Declaro que cada célula enferma muere y cada célula sana se multiplica. Declaro que esta enfermedad no tiene autoridad sobre mí porque yo estoy bajo la sangre de Cristo. No lo pido, lo declaro. No lo espero, lo recibo ahora por fe. Amén. ¿Sientes la diferencia de autoridad? Pero aquí está la clave que no puedes olvidar. Esta declaración no es un evento único, es un estilo de vida. Abraham no declaró una vez, soy padre de naciones, y listo. Él lo declaró todos los días durante 25 años. Cuando la duda venía, declaraba. Cuando la evidencia física decía, imposible, declaraba. Cuando la gente se burlaba, declaraba. Y Romanos 4:20 dice que se fortaleció en fe. Nota que no dice fue fuerte, dice se fortaleció. Es un proceso. Cada vez que declaras la promesa contra la evidencia visible, tu fe se fortalece. Cada vez que escoges la palabra de Dios por encima de tus sentimientos, tu fe crece. Cada vez que llamas a existencia lo que no existe, estás entrenando tu espíritu para vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Y llega un punto donde tu fe es tan inquebrantable que el milagro no tiene otra opción que manifestarse. Entonces, ¿cuál es tu declaración profética hoy? ¿Qué promesa de Dios vas a tomar como tu título de propiedad? No sigas orando desde la mendicidad. No sigas orando desde la duda. Empieza a orar desde la certeza de lo que Dios ya estableció. Y cada vez que el enemigo te ataque con pensamientos de incredulidad, cada vez que la evidencia visible te diga, esto no va a pasar, tú abres tu boca y declaras, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo creo en el Dios que da vida a los muertos. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo declaro. Y si yo lo declaro, se manifestará. Porque mi Dios no es hombre para mentir. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Y lo que yo declaro en fe, el cielo lo confirma en poder.
Hay algo más que necesitas saber sobre esta forma de orar. Cuando declaras la palabra de Dios, no estás tratando de convencer a Dios de que haga algo. Dios ya quiere hacerlo. Él ya aprobó el milagro. Lo que tú estás haciendo con tu declaración es alinearte con lo que Dios ya decidió. Estás dando permiso legal en la tierra para que se manifieste lo que ya fue liberado en el cielo, porque Dios respeta el libre albedrío y la autoridad que te dio en la tierra. Él no impone sus bendiciones. Él espera que tú las reclames con fe. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. No dice, esperen a ver si reciben. Dice, creed que lo recibiréis. Tiempo futuro asegurado y os vendrá. La fe primero, la manifestación después. Siempre en ese orden. Entonces hoy vas a hacer algo radical. Vas a escribir tu declaración de fe. Toma tu situación imposible. Busca la promesa de Dios que aplica a esa situación y escribe una declaración profética en tiempo presente. No espero que Dios me sane, sino declaro que por las llagas de Cristo soy sano. No, ojalá Dios provea, sino declaro que mi Dios suple toda mi necesidad. No, quisiera que Dios restaure, sino declaro que Dios me restituye los años perdidos y me da belleza en lugar de ceniza. Escríbelo y luego léelo en voz alta todos los días. Léelo en la mañana cuando te levantas. Léelo en la noche antes de dormir. Léelo cada vez que la duda intente entrar, porque cada vez que lo declaras, estás profetizando tu futuro. Estás llamando a existencia tu milagro, y cuando lo hagas, algo va a cambiar en ti. Al principio, tu voz va a temblar porque tu mente va a resistir. Tu lógica va a decir, esto no tiene sentido, pero no te detengas, sigue declarando, porque la fe no viene por lo que ves, viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y cuando oyes tu propia boca declarando las promesas de Dios, tu espíritu se activa, tu fe se enciende y llega un momento, después de días o semanas de declarar, donde ya no es solo tu boca hablando, es tu espíritu creyendo, es tu ser completo alineado con la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, el milagro es inevitable, porque el cielo y la tierra están de acuerdo, y donde hay acuerdo, hay poder. Donde hay fe declarada, hay realidad manifestada. Ahora, quiero advertirte sobre algo. Cuando empieces a orar así, el enemigo va a intensificar el ataque, porque él sabe que esta forma de fe es peligrosa para su reino. Él va a traer más evidencia visible de que nada está cambiando. Puede que la situación empeore temporalmente, pero eso no es señal de que tu declaración no está funcionando. Es señal de que sí está funcionando, y el enemigo está desesperado por hacerte dudar antes de que el milagro se manifieste. Es como cuando Faraón endureció su corazón después de las primeras plagas. Parecía que todo estaba empeorando, pero era el último esfuerzo de resistencia antes de la liberación total. No te rindas en la sala de espera del milagro. No dejes de declarar cuando la batalla se pone intensa, porque la intensidad de la batalla es proporcional a la magnitud del milagro que está por venir. Entonces, declara esto conmigo ahora, con toda la autoridad que Cristo te dio. Yo soy hijo, hija del Dios Altísimo. La misma fe que tuvo Abraham, yo la tengo. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en mí. Y por lo tanto, yo llamo a existencia las cosas que no existen. Yo declaro, di aquí tu situación imposible, sanidad, provisión, restauración, en el nombre de Jesús. No como una esperanza vaga, sino como una realidad establecida en el mundo espiritual que ahora se manifiesta en el mundo natural. Lo que Dios prometió en su palabra, yo lo reclamo como mío.
Y ningún demonio del infierno, ninguna circunstancia imposible, ninguna estadística humana puede anular lo que Dios ya aprobó. Mi milagro ya salió del cielo y lo recibo ahora por fe. Amén. Ahora sella esa declaración con acción, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Abraham no solo declaró que era padre de naciones, actuó como padre de naciones. Empezó a prepararse, empezó a comportarse como alguien que ya tenía el hijo prometido. Y tú tienes que hacer lo mismo. Si declaraste sanidad, empieza a comportarte como alguien sano. Si declaraste provisión, empieza a dar gracias por la abundancia que viene. Si declaraste restauración, empieza a preparar el espacio para lo que Dios va a restaurar. No es pretender, es profetizar con tus acciones, es demostrar que realmente crees lo que declaras. Y cuando tu boca y tus acciones están alineadas en fe, el cielo no tiene otra opción que responder con poder. Y escucha esto, vas a llegar a un punto, si perseveras en esta fe, donde ya no necesitarás ver para creer. Vas a creer tan profundamente que la paz de Dios va a inundar tu corazón antes de que el milagro sea visible. Vas a tener una certeza interna que sobrepasa el entendimiento. Y esa certeza no viene de lo que ves, viene de lo que sabes en tu espíritu. Sabes que Dios lo hizo. Sabes que el milagro es tuyo. Sabes que es solo cuestión de tiempo para que lo invisible se vuelva visible. Y cuando tienes esa certeza, ya ganaste, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No espera ver para tener certeza. Tiene certeza primero, y por eso ve después. Esa es la fe de Abraham, y hoy esa es tu fe. Pero ahora, después de aprender a declarar proféticamente, después de aprender a llamar a existencia lo que no existe, viene algo incluso más desafiante, porque no basta con declarar y actuar. Necesitas aprender algo que parece contradictorio. Necesitas aprender a descansar mientras esperas. Y ese descanso no es pasivo, es el descanso más activo y poderoso que existe, porque hay una batalla final que pocos cristianos ganan. La batalla entre la fe y el control, entre confiar en que Dios lo tiene todo bajo control y la tentación de ayudar a Dios con tus propias fuerzas. Y aquí es donde muchos pierden su milagro. Lo declararon correctamente, tuvieron fe, pero no supieron soltar. Siguieron luchando con ansiedad, intentando forzar puertas, manipulando circunstancias. Y en ese esfuerzo carnal bloquearon la intervención sobrenatural. Pero hay un tipo de descanso que activa el poder de Dios. Un shalom profundo que hace que Dios pelee por ti mientras tú simplemente confías. Y si quieres experimentar ese nivel de fe donde ya no cargas el peso del mundo en tus hombros, donde Dios es realmente tu guerrero y tú eres simplemente su hijo confiado, entonces lo que viene es para ti. Aquí está la tentación más sutil que enfrentas cuando estás en medio de una crisis imposible, la tentación de ayudar a Dios. Tú oras, declaras la promesa, activas tu fe, pero luego sientes esa urgencia interna de hacer algo, de moverte, de forzar una solución, de darle una manitas a Dios, porque tal vez Él necesita que tú aceleres el proceso y empiezas a luchar con tus propias fuerzas. Llamas a todas las puertas desesperadamente, mandas mensajes ansiosos, tomas decisiones impulsivas. Te desvelas planeando estrategias, y todo eso desde un lugar de ansiedad, no de paz, desde un lugar de control, no de confianza. Y lo peor es que crees que estás siendo responsable o haciendo tu parte, pero en realidad estás saliendo de la fe y entrando en la carnalidad. Estás diciendo con tus acciones: Dios, no confío en que tú lo puedas hacer solo. Déjame tomar el control. Y aquí está el problema. Cuando tú tomas el control,
Dios se hace a un lado, no porque esté enojado, sino porque respeta tu decisión. Si tú quieres pelear la batalla con tus fuerzas, Él te deja intentar. Pero cuando intentas con tus fuerzas, solo obtienes resultados del tamaño de tus fuerzas, limitados, agotadores, temporales. Sin embargo, cuando sueltas el control y dejas que Dios pelee por ti, obtienes resultados del tamaño del poder de Dios, ilimitados, sobrenaturales, permanentes. Hay una escritura poderosa en Éxodo 14:14 que cambió mi vida. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Lee eso de nuevo. Jehová peleará por vosotros. Él pelea, y vosotros estaréis tranquilos. Tú descansas. Esa es la fórmula. Dios pelea, tú confías. Dios trabaja, tú descansas. Dios actúa, tú esperas en paz. Pero ese descanso no es pasividad, no es cruzarte de brazos y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, con resignación derrotada. No, es un descanso activo. Es el shalom de Dios. Esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento incluso en medio de la tormenta. Es la paz que tuvieron los 3 jóvenes en el horno de fuego. No estaban resignados a morir, estaban confiados en que Dios podía librarlos, pero incluso si no lo hacía de la forma que esperaban, ellos no iban a adorar al Dios falso. Daniel 3:17-18. Esa paz no depende de las circunstancias, depende de quién controla las circunstancias. Y cuando sabes en tu corazón que el Dios Todopoderoso tiene el control absoluto de tu situación, puedes descansar incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Ese es el descanso activo. Entonces, ¿cómo se ve ese descanso en la práctica? Se ve así. Dejas de revisar obsesivamente la cuenta bancaria 50 veces al día. Dejas de enviar mensajes desesperados a las 3 de la mañana buscando una salida. Dejas de intentar manipular personas o circunstancias para forzar una solución. Dejas de perder el sueño planeando y replaneando estrategias. En cambio, haces lo que Dios te indicó hacer y luego descansas en que Él hará lo que solo Él puede hacer. Trabajas en lo que está bajo tu control, pero no te angustias por lo que está fuera de tu control. Oras, declaras, obedeces las instrucciones específicas que Dios te da y luego te acuestas a dormir en paz. Porque sabes que mientras tú duermes, Dios sigue trabajando. Él no necesita tu ansiedad para moverse, necesita tu confianza. Mira el ejemplo perfecto de esto en la Biblia. El pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Situación imposible. No podían avanzar el mar, no podían retroceder el ejército, no podían pelear, estaban desarmados. Humanamente era el fin, y el pueblo entra en pánico total. Empiezan a quejarse contra Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Éxodo 14:11. Pánico, desesperación, intentos de tomar control criticando al líder. Pero escucha lo que Moisés les dice, inspirado por Dios. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. Y luego Dios abre el mar. Ellos no lo abrieron. Ellos no pelearon. Ellos solo obedecieron y caminaron. Dios hizo lo imposible. ¿Captas la lección? Tu trabajo no es abrir el mar rojo. Tu trabajo es confiar en el que sí puede abrirlo. Tu trabajo no es vencer al ejército. Tu trabajo es obedecer cuando Dios dice, camina. Hay una línea clara entre tu responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad, orar, declarar la palabra, obedecer las instrucciones específicas que Dios te da, mantener tu corazón en fe y descansar. Responsabilidad de Dios. Abrir mares, cerrar bocas de leones, multiplicar panes, resucitar muertos, proveer lo imposible.
pelear batallas invisibles a tu favor. Cuando respetas esa línea, todo funciona. Cuando la cruzas e intentas hacer el trabajo de Dios, todo se complica, porque tú no tienes el poder de Dios, y Dios no va a bendecir tu esfuerzo carnal, va a bendecir tu obediencia en fe. Ahora, sé honesto conmigo y contigo mismo. ¿Qué estás cargando que no te corresponde cargar? ¿Qué peso estás llevando en tus hombros que Dios nunca te pidió que llevaras? Porque Jesús dijo claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Si tu carga es pesada, si estás agotado, aplastado por el peso, es porque estás cargando algo que no es tu yugo. Estás intentando cargar el resultado, la solución, la responsabilidad del milagro, y eso no es tu yugo. Tu yugo es la obediencia, tu yugo es la fe, tu yugo es la confianza, y ese yugo es ligero. Porque cuando confías, Dios carga el peso por ti. Cuando descansas en Él, Él trabaja por ti. La pregunta es, ¿vas a soltar esa carga ahora mismo? Entonces hoy, ahora mismo, vas a hacer un acto profético de entrega. Vas a visualizar esa carga que has estado llevando. La preocupación por la provisión, la ansiedad por la salud, el miedo por el futuro, la desesperación por la restauración. Visualízala como un peso físico en tus hombros. Y ahora, en fe, vas a levantar tus manos y soltar ese peso a los pies de Jesús. Vas a decirle: Señor, yo no puedo cargar esto. No fue diseñado para que yo lo cargara. Entonces lo suelto ahora. Lo pongo en tus manos. Tú dijiste que tu yugo es fácil y tu carga ligera. Entonces tomo tu yugo de obediencia y confianza y suelto esta carga de ansiedad y control. Desde este momento, tú peleas por mí, tú trabajas por mí, tú provees por mí, y yo descanso en ti. Dilo en voz alta, siéntelo, suéltalo, y cuando lo sueltes de verdad, algo va a cambiar en tu pecho. Vas a sentir como si pudieras respirar profundo por primera vez en meses. Vas a sentir un peso literal salir de tus hombros. Porque el peso nunca fue físico, era espiritual. Era la carga de intentar controlar lo incontrolable. Pero cuando la sueltas y le das a Dios el control total, su paz entra. Y esa paz sobrenatural, que no depende de las circunstancias, es la evidencia de que tu fe está funcionando. Porque la paz de Dios es el termómetro de la fe real. Si tienes ansiedad, estás en control. Si tienes paz, Dios está en control. Y donde Dios está en control, los milagros son inevitables. Donde Dios pelea, las victorias son garantizadas. Donde Dios provee, la escasez es imposible. Ahora bien, soltar el control no significa que te quedas sin hacer nada. Significa que haces lo que Dios te indica, no lo que tu ansiedad te impulsa. Hay una gran diferencia entre obediencia y ansiedad. La obediencia dice: Dios, ¿qué quieres que haga? Y espera dirección. La ansiedad dice: tengo que hacer algo, lo que sea, ahora mismo, y actúa impulsivamente. La obediencia es guiada por paz. La ansiedad es guiada por miedo. La obediencia produce fruto eterno. La ansiedad produce agotamiento temporal. Entonces, antes de hacer cualquier movimiento, pregúntate: ¿esto viene de fe o de miedo? ¿Esto viene de la dirección de Dios o de mi desesperación? Si viene de paz y claridad, hazlo. Si viene de pánico y confusión, espera. Porque los movimientos correctos en el tiempo correcto producen resultados sobrenaturales. Hay una escritura en Isaías 30:15 que encapsula perfectamente esta verdad. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nota el orden: primero descanso, luego salvación, primero quietud, luego fortaleza. No es al revés, no es. Pelea con todas tus fuerzas y tal vez después
puedas descansar. Descansa primero en quien Dios es. Y entonces verás la salvación manifestarse, porque cuando descansas, demuestras que confías, y cuando confías, Dios actúa. Es contraintuitivo para la mente humana, pero es el método divino. El mundo dice, trabaja más duro. Dios dice, confía más profundo. El mundo dice, haz que suceda. Dios dice, deja que yo lo haga suceder. Y los resultados de Dios siempre superan los esfuerzos humanos. Entonces aquí está tu nuevo estilo de vida. Empiezas cada día entregándole el control a Dios, antes de revisar tu teléfono, antes de mirar tus problemas, antes de planear tu día. Hablas con Dios. Señor, hoy te entrego el control. Mi día es tuyo. Mis problemas son tuyos. Mis batallas son tuyas. Guíame. Muéstrame qué hacer y qué no hacer. Y donde yo no pueda hacer nada, tú hazlo todo. Y luego caminas en paz, haces lo que Él te indica con excelencia, pero sin ansiedad. Trabajas como si todo dependiera de ti, pero descansas como si todo dependiera de Dios, porque todo sí depende de Dios. Y cuando vives desde ese lugar de descanso activo, los milagros se vuelven tu nueva normalidad. Porque no estás limitado a tu capacidad, estás conectado a la capacidad ilimitada de Dios. Y quiero decirte algo importante. Este descanso no es debilidad, es la mayor fortaleza. Porque toma más fuerza soltar el control que tomarlo. Toma más fe descansar que luchar. Toma más valentía confiar que manipular. Cualquier persona puede entrar en pánico y pelear desesperadamente, pero solo los que realmente conocen a Dios pueden estar tranquilos en medio de la tormenta. Solo los que han visto su fidelidad una y otra vez pueden dormir en paz mientras las olas golpean el barco. Y tú estás a punto de unirte a ese grupo de creyentes de nivel superior, los que no se mueven por lo que ven, sino por lo que saben. Los que no se guían por las circunstancias, sino por las promesas. Los que no cargan el peso del mundo, sino que descansan en los brazos del Dios que sostiene el mundo. Ahora declara esto conmigo. Hoy suelto el control. Hoy dejo de pelear con mis propias fuerzas. Hoy entro en el descanso de Dios. Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. No porque las circunstancias mejoraron, sino porque confío en el que controla las circunstancias. Mi paz no depende de lo que veo, depende de en quién creo. Y yo creo en el Dios Todopoderoso que nunca pierde una batalla, que nunca llega tarde, que nunca falla. Entonces descanso, no en pasividad, sino en confianza activa, no en resignación, sino en expectativa. Porque mientras yo descanso, Dios trabaja. Y lo que Él está haciendo por mí en este momento es más grande de lo que yo podría lograr en 1000 vidas peleando con mis fuerzas. Mi descanso es mi arma. Mi paz es mi victoria. Amén. Y una última cosa sobre este descanso. Cuando realmente lo experimentas, cuando realmente sueltas y confías, vas a notar algo milagroso. Las soluciones van a empezar a aparecer sin que tú las fuerces. Las puertas correctas se van a abrir en el tiempo correcto. Las personas correctas van a aparecer en tu camino. La provisión va a llegar de lugares que ni siquiera consideraste. Y todo eso va a suceder de forma tan natural, tan fluida, tan coincidental, que vas a saber sin duda que fue Dios. Porque cuando Dios orquesta, las cosas encajan perfectamente. Cuando Dios provee, es siempre en el tiempo exacto. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y tú vas a caminar por esas puertas abiertas con asombro, diciendo, solo Dios pudo haber hecho esto. Y tendrás razón, solo Dios, porque tú descansaste y Él trabajó. Entonces permanece en ese descanso. No lo sueltes cuando la tormenta se intensifique. No lo abandones cuando la evidencia visible parezca contradecir las promesas de Dios.
Mantente firme en la quietud de la fe. Mantente anclado en la confianza inquebrantable, porque el enemigo va a intentar sacarte de ese descanso con urgencias falsas, con miedos exagerados, con presiones externas. Pero tú ya sabes la verdad. Jehová pelea por ti y tú estás tranquilo. Dios tiene el control y tú descansas. Y en ese descanso, en esa paz profunda, es donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad, porque Dios no necesita tu ansiedad, necesita tu confianza, no necesita tu lucha frenética, necesita tu obediencia tranquila. Y cuando se las das, Él te da victorias que nunca imaginaste posibles. Ahora bien, hay una pieza final del rompecabezas que no puedes ignorar. Porque has aprendido a entregar tus recursos vacíos, has entendido que Dios no atrasó, has aprendido a declarar proféticamente y has soltado el control para descansar en Dios. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que puede hacer la diferencia entre ver el milagro completo o perdértelo por no reconocerlo a tiempo. Porque Dios siempre envía una señal antes del milagro completo, un primer paso, una pequeña instrucción, una dirección aparentemente insignificante que en realidad es la llave que activa todo lo demás. Y la tragedia es que muchos están orando por el milagro completo, pero ignoran la pequeña señal que Dios ya envió. Están esperando que el cielo se abra con fuegos artificiales, pero Dios está susurrando una dirección simple que requiere obediencia inmediata. Y si no aprendes a reconocer esa primera señal, si no aprendes a obedecer la instrucción pequeña, puedes perder el milagro grande. Entonces, lo que viene ahora es crítico, porque te voy a enseñar exactamente cómo reconocer el primer signo de que tu ayuda imposible ya llegó, y qué hacer con esa señal para activar la manifestación completa del milagro. Aquí está el problema. Estás orando por un milagro gigante. Estás esperando una intervención masiva de Dios. Y mientras tanto, Él ya te envió una señal pequeña, una dirección simple, una instrucción aparentemente insignificante, pero tú la ignoraste porque no parecía lo suficientemente grande o sobrenatural. Esperabas que el cielo se abriera con truenos y relámpagos, pero Dios te habló en un susurro. Esperabas un cheque millonario, pero Dios te mostró una oportunidad pequeña. Esperabas la sanidad instantánea completa, pero Dios te dijo, da el primer paso de obediencia. Y porque no parecía lo que esperabas, lo pasaste por alto. Y ahí es donde muchos pierden su milagro. No porque Dios no respondió, sino porque Dios respondió de una forma que ellos no reconocieron. Porque estaban buscando lo grande y perdieron lo pequeño que activaría lo grande. Déjame mostrarte esto en la palabra con claridad cristalina. Primera de Reyes 18. Elías acaba de tener la confrontación épica en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios cayó y consumió el sacrificio. Victoria total contra los profetas de Baal. Y luego Elías ora por lluvia, porque había sequía en Israel por 3 años y medio. Él ora 7 veces, y después de la 7ª vez, su siervo mira hacia el mar y ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Primera Reyes 18:44. Una nube pequeña, insignificante. Cualquier persona la hubiera ignorado. Pero Elías reconoce inmediatamente que esa nube pequeña es la señal, y le dice al rey Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y poco después, el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Lo captas? La nube pequeña precedió la lluvia grande. Entonces aquí está la verdad que no puedes ignorar. Dios siempre envía una señal antes del milagro completo. Siempre. Puede ser una nube pequeña, puede ser una instrucción simple, puede ser una puerta que parece menor, puede ser una persona inesperada,
puede ser un pensamiento persistente, puede ser una oportunidad que tu mente descarta como insuficiente. Pero esa señal pequeña es la prueba de que el milagro grande ya está en camino. Es el primer síntoma de que Dios ya se movió en el mundo espiritual y ahora está comenzando a manifestarse en el mundo natural. Pero la mayoría de las personas pierden esa señal porque están esperando que todo llegue completo y perfecto de una sola vez. Y Dios no funciona así. Dios funciona en pasos de obediencia, en semillas que crecen, en primeros frutos que anuncian la cosecha completa. Por eso es crítico que desarrolles sensibilidad espiritual. Sensibilidad para reconocer cuando Dios te está hablando, incluso si su voz no suena como esperabas. Sensibilidad para identificar cuando Dios te está mostrando el primer paso, incluso si ese paso parece pequeño o ilógico. Porque aquí está el principio. Dios prueba tu obediencia en lo pequeño antes de confiarte lo grande. Si Él te dice, da este paso pequeño, y tú lo ignoras porque estás esperando el paso grande, Él no va a darte el grande. ¿Por qué? Porque si no obedeces en lo poco, no estás listo para administrar lo mucho. Jesús lo dijo claramente, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. La señal pequeña es la prueba de obediencia que activa el milagro grande. Entonces, ¿cómo reconoces esa señal? Primero, tienes que estar atento, no distraído, no viviendo en modo automático, sino vigilante, expectante, buscando activamente las señales de que Dios se está moviendo. Es como la Virgen sabia de la parábola. Tenía su lámpara encendida, esperando al novio, lista para reconocerlo cuando llegara. Mateo 25:1-13. No se durmió en la espera. Mantuvo sus ojos abiertos, su lámpara encendida, su corazón alerta. Y cuando el novio llegó, ella lo reconoció inmediatamente. Así debes estar tú, con los ojos espirituales abiertos, el corazón sintonizado a la voz de Dios, esperando activamente que Él te muestre el primer paso. Porque cuando Dios te muestra ese primer paso, no hay tiempo para dudas, hay que obedecer inmediatamente. Segundo, pregúntate, ¿hay alguna instrucción que Dios me dio y que yo he estado posponiendo porque parece pequeña? A veces la señal ya llegó, pero la ignoraste. Dios te dijo que perdonaras a esa persona, pero tú dijiste, eso no tiene nada que ver con mi problema financiero. Dios te dijo que dieras esa ofrenda específica, pero tú dijiste, no tiene sentido dar cuando no tengo. Dios te dijo que llamaras a esa persona, que enviaras ese mensaje, que hicieras ese movimiento, pero tú lo descartaste porque no veías la conexión con el milagro que necesitas. Pero aquí está la verdad. Tú no necesitas ver la conexión, solo necesitas obedecer, porque Dios ve el panorama completo. Él sabe cómo esa obediencia pequeña va a desencadenar una reacción en cadena que terminará en tu milagro masivo. Confía en su sabiduría, no en tu lógica. Déjame darte un ejemplo perfecto de esto. Naamán, el comandante del ejército sirio, tenía lepra, enfermedad terminal sin cura. Viaja a Israel buscando al profeta Eliseo para ser sanado. Y cuando llega, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le manda un mensajero con una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará. 2 Reyes 5:10. Y Naamán se enoja, porque esperaba algo grande, algo dramático. Esperaba que el profeta saliera, impusiera manos, orara con poder, hiciera un ritual impresionante, pero le dieron una instrucción aparentemente insignificante: bañarse en un río sucio, y casi pierde su milagro por orgullo y por no reconocer la señal pequeña. Pero sus siervos lo convencieron: si el profeta te hubiera mandado hacer algo grande, no lo habrías hecho. Y Naamán obedeció. Se sumergió 7 veces, y en la 7ª
Su carne se restauró como la de un niño. ¿Ves el patrón? La instrucción pequeña activó el milagro grande, pero requirió humildad para obedecer algo que parecía ilógico. Requirió fe para hacer algo que no tenía sentido natural. Y requirió obediencia completa. No se sumergió 6 veces y dijo, esto no está funcionando. Completó las 7 veces que Dios ordenó, y en el momento exacto que Dios había predeterminado, el milagro se manifestó. Entonces hoy te pregunto, ¿qué río Jordán te está pidiendo Dios que cruces? ¿Qué acción pequeña, aparentemente insignificante, te está instruyendo que hagas? No la ignores porque parece pequeña. No la desprecies porque no entiendes cómo va a funcionar. Solo obedece, porque esa obediencia pequeña es la llave que abre el milagro grande. Tercero, ora específicamente por discernimiento. Pídele a Dios que te dé ojos para ver y oídos para escuchar las señales que Él está enviando. Porque a veces la señal está ahí, pero tu mente está tan llena de ruido, de ansiedad, de planes propios, que no puedes percibirla. Entonces necesitas hacer lo que hizo Samuel de niño. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Crea momentos de silencio donde no estás hablando tú, sino escuchando a Dios. Crea espacio para que Él te muestre la dirección. Y cuando Él hable, cuando sientas esa convicción interna, ese impulso del Espíritu Santo, esa idea que no viene de ti, anótala. No confíes en tu memoria. Escribe lo que Dios te está diciendo. Porque el enemigo va a intentar robarte esa palabra, va a intentar hacerte dudar, va a intentar convencerte de que solo fue tu imaginación. Pero si la escribes, queda registrada y puedes volver a ella cuando la duda ataque. Cuarto, actúa con rapidez cuando reconozcas la señal. No lo pospongas, no lo analices hasta la parálisis, no pidas 10 confirmaciones más. Cuando Dios te muestra el primer paso, ese es el momento de moverte, porque las ventanas de oportunidad divina tienen un tiempo. Elías no le dijo al rey, cuando veas una nube más grande, entonces prepárate. No, le dijo, la nube pequeña es la señal, muévete ahora. Y Acab se movió inmediatamente y por eso no lo atajó la lluvia. Hay un tiempo estratégico, Kairos, para cada acción. Y cuando Dios abre esa ventana, tienes que saltar sin dudar. La obediencia demorada es desobediencia. La fe que espera el momento perfecto según tu criterio, pierde el momento perfecto según el criterio de Dios. Entonces, cuando Él te muestre la señal, cuando te dé la instrucción, muévete, obedece rápido, actúa inmediatamente. Y aquí está algo poderoso. Muchas veces, la señal de Dios viene disfrazada de una persona, alguien que Dios pone en tu camino con una palabra, con una oportunidad, con una conexión. Y si no estás atento, puedes ignorar a esa persona porque no parece importante o porque no encaja con tu plan. Pero Dios usa personas ordinarias para propósitos extraordinarios. Naamán fue guiado por una niña esclava. Moisés fue reclutado mientras cuidaba ovejas. David fue ungido siendo el menor de sus hermanos. La viuda de Sarepta fue visitada por Elías en su momento de mayor desesperación. Entonces, cuando alguien se cruza en tu camino y te trae una palabra, una idea, una oportunidad, no lo descartes rápidamente. Pregúntale a Dios, ¿enviaste tú a esta persona? ¿Es esta la señal que estaba esperando? Y si sientes paz, si hay confirmación interna, responde, porque puede ser que esa persona sea el instrumento que Dios está usando para tu milagro. Parágrafo 89. Ahora, déjame advertirte sobre algo. La señal de Dios siempre va a requerir fe. Siempre va a parecer insuficiente según la lógica humana. Siempre va a desafiar tu necesidad de control y certeza. Porque si la señal fuera obvia,
no necesitarías fe. Si el primer paso fuera garantizado y libre de riesgo, cualquiera lo daría. Pero Dios requiere que des pasos de fe que no tienen sentido natural, para que cuando el milagro se manifieste, nadie pueda decir que fue tu inteligencia o tu estrategia. Van a tener que decir que fue Dios. Entonces, cuando la señal que Dios te da parece arriesgada, parece ilógica, parece pequeña, celebra, porque eso significa que estás a punto de entrar en territorio sobrenatural. Estás a punto de ver a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. Y lo único que necesitas es obedecer la señal con fe. Entonces hoy, ahora mismo, vas a orar así: Señor, abre mis ojos espirituales para reconocer la señal que tú estás enviando. Dame sensibilidad para escuchar tu voz. Incluso si susurras, dame humildad para obedecer instrucciones que parecen pequeñas. Dame fe para dar pasos que no tienen sentido natural. Y cuando me muestres la nube pequeña, cuando me des la primera dirección, dame valentía para actuar inmediatamente sin dudar, porque yo sé que tú siempre envías una señal antes del milagro. Y no quiero perder mi milagro por ignorar tu señal. Entonces aquí estoy, vigilante, expectante, listo para moverme cuando tú digas, ahora. En el nombre de Jesús, amén. Ora eso con fe y luego mantente alerta, porque tu señal puede llegar hoy mismo. Y cuando la señal llegue, cuando Dios te muestre ese primer paso, recuerda esto: no necesitas ver el camino completo, solo necesitas ver el próximo paso. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero sabía que Dios lo estaba guiando. Hebreos 11:8. Él no tenía el GPS completo del viaje, solo tenía la dirección: vete. Y fue. Y en el camino, Dios le fue revelando más. Así es la fe, paso a paso, señal a señal, obediencia a obediencia. Y cada paso que das en fe te acerca más al milagro completo. No te paralices esperando tener todo el mapa. Simplemente da el paso que Dios te está mostrando hoy. Y confía que cuando des ese paso, Él te mostrará el siguiente. Y cuando des el siguiente, te mostrará el siguiente. Hasta que un día miras hacia atrás y ves el milagro completo manifestado. Y te das cuenta de que cada señal pequeña era parte del plan perfecto de Dios. Hay algo más que quiero que entiendas. La señal de Dios muchas veces viene con una instrucción de siembra. Dios te pide que sueltes algo antes de que recibas lo que necesitas, que des antes de que se multiplique, que perdones antes de que seas libre, que confíes antes de que veas. Y eso va completamente en contra de la lógica humana. La lógica humana dice, primero recibo, luego doy. Pero la lógica de Dios dice, primero das, luego recibes. Porque la siembra precede la cosecha, siempre. La viuda de Sarepta tuvo que hacer la torta primero con la última porción de harina, y después vino la multiplicación. Los israelitas tuvieron que entrar al río Jordán cuando todavía estaba en crecida, y solo cuando sus pies tocaron el agua, las aguas se detuvieron. Josué 3:13-17. ¿Lo ves? La obediencia precede el milagro. La siembra precede la multiplicación. Entonces, si Dios te está pidiendo que sueltes algo, que des algo, que perdones algo, que confíes algo antes de ver el resultado completo, no te resistas. Ese es el primer paso. Esa es la señal. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo sueltes en fe, vas a activar la ley de la siembra y la cosecha. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. Pero tienes que dar primero, tienes que sembrar la semilla, y luego, con paciencia y fe, esperar la cosecha, porque toda semilla sembrada en obediencia en tierra de fe siempre produce cosecha multiplicada. No hay excepción. Es una ley espiritual tan firme como la ley de gravedad. Siembra en obediencia,
plus tiempo de fe, cosecha multiplicada, sin falla, sin excepción, sin límite en el tamaño de la multiplicación que Dios puede dar. Ahora quiero dejarte con una imagen final que va a quedarse contigo. Imagina que estás en un cuarto completamente oscuro. No ves absolutamente nada, pero Dios te dice, da un paso al frente. Tú no ves el suelo, no sabes qué hay adelante, pero tienes que decidir. ¿Confías en la voz de Dios lo suficiente como para dar ese paso en la oscuridad total? Y cuando das ese paso, en el momento exacto en que tu pie se levanta del suelo conocido y se mueve hacia lo desconocido, una luz se enciende. Solo una luz pequeña, lo suficiente para ver el siguiente paso, no más. Y entonces das ese siguiente paso, y otra luz pequeña se enciende, y así, paso a paso, luz a luz, señal a señal, caminas hacia tu destino, y cuando finalmente llegas, miras hacia atrás y ves un camino completo iluminado, pero la iluminación vino después de la obediencia, no antes. Esa es la vida de fe, esa es la forma en que Dios guía a sus hijos. Entonces, suelta la necesidad de ver todo el camino antes de dar el primer paso. Suelta la necesidad de entender completamente antes de obedecer. Suelta la necesidad de tener todas las garantías antes de moverte. Porque la fe no es certeza de los resultados. La fe es certeza en quien dirige los resultados. Y si Dios lo dirige, el resultado está garantizado, aunque el proceso sea misterioso. Entonces, cuando Él te muestre la señal, cuando te dé la instrucción, cuando te pida el primer paso, confía, obedece, muévete. Porque tu ayuda imposible no está en tu capacidad de ver el camino completo. Tu ayuda imposible está en tu disposición de obedecer el primer paso. Y cuando lo hagas, Dios hará el resto. Porque Él es fiel, Él es poderoso. Y Él nunca abandona a los que confían en Él. Declara esto conmigo ahora. Señor, estoy vigilante, estoy expectante, estoy listo para reconocer la señal que tú envíes. Y cuando la reconozca, obedeceré inmediatamente. No voy a despreciar lo pequeño, no voy a ignorar lo simple, no voy a posponer la instrucción, porque yo sé que la nube pequeña precede la lluvia grande. Sé que el primer paso activa el milagro completo. Sé que mi obediencia rápida desencadena tu intervención poderosa. Entonces, aquí estoy, Señor. Muéstrame la señal, dame la dirección, y yo la seguiré, porque mi ayuda imposible ya está en camino, y estoy listo para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, después de todo lo que has aprendido, después de entender que el fin de tus recursos es el inicio de su intervención, después de saber que Dios no atrasó, sino que estaba preparando lo imposible, después de aprender a declarar proféticamente las promesas de Dios, después de soltar el control y entrar en su descanso, y después de comprender cómo reconocer la primera señal de tu milagro, estás listo, estás equipado, estás preparado, y tu ayuda imposible está a punto de manifestarse, porque hiciste lo que pocos hacen, perseveraste hasta el final. No soltaste la fe cuando fue difícil, no abandonaste la esperanza cuando parecía tarde, te quedaste, confiaste, creíste, y ahora estás en la ventana del milagro, estás en el momento del amanecer. La noche oscura está terminando y la luz de tu victoria está a punto de romper en el horizonte. Mantente firme, porque lo que viene es más grande de lo que pediste. Entonces ahora, después de este viaje de revelación, después de entender cada pieza del rompecabezas de tu milagro imposible, necesito que entiendas algo crucial. Todo lo que aprendiste hasta aquí no son solo palabras inspiradoras, es tu nueva realidad. Es el sistema operativo de fe con el que vas a vivir de ahora en adelante. Y para que esto quede grabado en tu corazón y no lo olvides cuando salgas de este mensaje,
Necesito resumirte las verdades esenciales que transformarán para siempre tu forma de enfrentar lo imposible, porque lo que viene ahora es tu manual de vida, tu brújula en la oscuridad, tu ancla en la tormenta. Es el cierre perfecto de todo lo que Dios quería decirte hoy. Entonces, aquí están las verdades que van a cambiar tu vida para siempre. Primero, el fin de tus recursos es el inicio de la intervención de Dios. Cuando llegues al punto donde no puedes más, donde no tienes nada más que dar, donde todas tus fuerzas se agotaron, no es tu derrota, es tu invitación al milagro. Porque Dios no viene a administrar tus recursos, viene cuando ya no hay recursos. Y ahí, en tu nada, Él manifiesta su todo. Segundo, el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece que se está acabando el tuyo. Lo que tú llamas demora es la preparación divina para un milagro tan imposible, tan sobrenatural, que cuando se manifieste, todos sabrán que fue Dios. Como Lázaro de 4 días de muerto saliendo de la tumba, como Isaac naciendo de un vientre muerto. Tú, demasiado tarde, es el justo a tiempo de Dios para manifestar su gloria máxima. Tercero, tienes autoridad para llamar a existencia las cosas que no existen. No ores describiendo el problema, ora declarando la promesa. Toma la palabra de Dios como tu título de propiedad y declárala sobre tu imposible hasta que tu fe se fortalezca y el milagro se manifieste. Porque lo que declaras en fe, el cielo lo confirma en poder. Cuarto, Dios pelea por ti cuando tú descansas en Él. Suelta el control. Deja de intentar ayudar a Dios con tus fuerzas limitadas. Entra en el descanso activo. Ese shalom profundo donde tu mente deja de trabajar en el problema, pero tu espíritu está despierto en oración y expectativa. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es tu nueva forma de vivir. Trabajas en lo que Dios te indica, pero descansas en que Él hará lo que solo Él puede hacer. Y donde Dios pelea, las victorias son garantizadas. Quinto, Dios siempre envía una señal antes del milagro completo, una nube pequeña que precede la lluvia grande, una instrucción simple que activa el imposible. Y tu trabajo es estar vigilante, reconocer esa señal cuando llegue y obedecer inmediatamente sin dudar, porque la obediencia en lo pequeño activa el milagro en lo grande. No desprecies el primer paso porque parece insignificante. Ese paso pequeño es la llave que abre la puerta masiva de tu milagro. Estas 5 verdades son tu armadura contra la desesperación, tu estrategia contra lo imposible, tu manual de vida en fe inquebrantable. Mira dónde estabas cuando comenzaste este mensaje, desesperado, agotado, sintiendo que no había salida, cargando un peso que te estaba aplastando, dudando si Dios realmente te escuchaba, pensando que tal vez llegaste demasiado tarde, que tu situación es irreversible, que no hay manera de que lo imposible se vuelva posible. Esa era tu realidad hace unos minutos. Pero ahora, después de escuchar la palabra de Dios, después de entender cómo Él opera en lo imposible, después de conocer las verdades que transforman crisis en plataformas de gloria, ya no eres la misma persona. Ahora sabes que tu desesperación no es el fin, es el inicio. Sabes que Dios no atrasó, está preparando lo imposible. Sabes que tienes autoridad para declarar lo que no existe. Sabes que puedes descansar porque Dios pelea por ti. Y sabes que la señal de tu milagro ya está en camino. Entonces ya no caminas como alguien derrotado. Caminas como alguien que sabe que la victoria ya está decretada en el cielo y solo falta manifestarse en la tierra. Ya no vives bajo el peso de la desesperación. Vives bajo la certeza de la promesa. Ese es el contraste. Ese es el milagro que ya comenzó en ti. La transformación de tu mente, de tu fe,
de tu expectativa. Y lo que cambió por dentro pronto se manifestará por fuera. Antes, tus ojos solo veían el problema gigante. Ahora, tus ojos ven al Dios más grande que el problema. Antes, tu boca solo declaraba la crisis. Ahora, tu boca declara las promesas. Antes, tus manos cargaban el peso del control. Ahora, tus manos están levantadas en entrega confiada. Antes, tu corazón estaba ansioso, preguntándote ¿cuándo? Ahora, tu corazón está en paz, declarando en el tiempo perfecto de Dios. Antes, estabas solo en tu lucha. Ahora, sabes que el Dios Todopoderoso está peleando cada batalla por ti. Y esa diferencia, esa transformación de mentalidad, es la evidencia de que tu milagro ya comenzó. Porque el milagro más grande no es solo que cambien tus circunstancias. El milagro más grande es que cambie tu fe. Y cuando tu fe cambia, las circunstancias no tienen otra opción que alinearse con esa fe, porque vives desde una dimensión más alta. Ya no vives según lo que ves, vives según lo que crees. Y lo que crees con certeza inquebrantable se manifiesta con poder innegable. Esa es tu nueva vida, esa es tu nueva identidad. Eres hijo del Dios que hace lo imposible, y lo imposible es tu nueva normalidad. Y ahora quiero que grabes esto en lo más profundo de tu corazón como la verdad final e inamovible. Tu ayuda imposible no está en camino. Ya llegó, no está viajando hacia ti, ya está aquí, porque en el momento en que clamaste desesperado, Dios respondió. En el momento en que dijiste, no puedo más, Él dijo, ahora yo tomo el control. Tu milagro ya salió del trono de Dios, con tu nombre escrito, con tu situación específica resuelta, con tu provisión exacta aprobada, y no hay demonio del infierno, no hay circunstancia imposible, no hay estadística humana, no hay límite de tiempo que pueda detener lo que Dios ya decretó para ti. Tu sanidad ya fue aprobada, tu provisión ya fue liberada, tu restauración ya fue firmada, tu victoria ya fue sellada. Lo único que falta es la manifestación visible de lo que ya es real en el mundo espiritual. Y esa manifestación viene ahora, no mañana, no en un futuro incierto. Ahora, antes del amanecer de tu próximo día, antes de que termine esta temporada oscura, tu ayuda imposible llega ahora. Recíbela por fe, porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dijo, Él lo cumple. Y Él dijo, hoy, tu milagro llega antes del amanecer. Si este mensaje tocó tu corazón, si estas palabras resucitaron la esperanza que creías muerta, si ahora tienes una certeza en tu espíritu que no tenías cuando comenzaste, entonces esto no es solo para ti. Hay alguien en tu vida, alguien en tu familia, alguien en tu círculo de amigos o compañeros de trabajo que está exactamente donde tú estabas hace unos minutos, desesperado, pensando en rendirse, creyendo que su situación no tiene salida y necesita escuchar estas verdades. Necesita saber que el fin de sus recursos es el inicio de la intervención de Dios. Necesita entender que Dios no atrasó, está preparando lo imposible. Necesita aprender a declarar proféticamente y descansar en el Dios que pelea por él. Entonces, comparte este mensaje. Envíaselo a esa persona que Dios puso en tu corazón ahora mismo, porque puede ser que tú fuiste salvo hoy para que ellos sean salvos mañana a través de este mensaje que llegó a ti primero. Sé el instrumento que Dios usa para llevar esperanza a los desesperados. Sé la voz que declara, hay esperanza, hay salida, hay un Dios que hace lo imposible. No guardes este mensaje solo para ti, multiplícalo, compártelo y observa cómo Dios lo usa para transformar vidas. Y ahora, en este momento final, tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este mensaje y volver a vivir desde la desesperación, desde la duda
desde el peso del control y la ansiedad. O puedes tomar la decisión más radical de tu vida, creerle a Dios por encima de todo lo que ves, sientes o entiendes. Decidir que pase lo que pase, aunque la tormenta se intensifique, aunque la evidencia visible contradiga las promesas, tú vas a confiar, vas a declarar, vas a descansar, vas a obedecer la señal cuando llegue, porque tu fe ya no está en tus recursos, está en el Dios de recursos ilimitados. Tu esperanza ya no está en tus fuerzas, está en el Dios de poder infinito. Tu paz ya no depende de las circunstancias, depende del Dios que controla todas las circunstancias. Entonces, hoy, ahora mismo, en este instante sagrado, toma la decisión. Yo confío, aunque no entienda, confío. Aunque no vea, confío. Aunque parezca imposible, confío. Porque mi Dios es el Dios que da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hará. Tu ayuda imposible llega antes del amanecer. Recíbela ahora por fe en el nombre de Jesús. Amén.